Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias ante todo por acudir a la rueda de prensa. Ante todo, la primera explicación que tengo que dar es que esta rueda de prensa no está hecha para la crítica, no está hecha para venir yo aquí después de la tristeza que causa un descenso entre los caístas a intentar analizar si se han hecho las cosas mal o si se tenían que hacer otras cosas, porque yo creo que ese tipo de análisis lo tienen que hacer tanto ustedes como los propios que rigen el club, sino que esta rueda de prensa estaba programada, por supuesto, para después de esta temporada, porque yo llevo 6 años en silencio, dependiendo de defender con asuntos judiciales y que llegaran esas sentencias para poder explicar al cadista cuál es mi intención. Hasta que no salieran las sentencias que han salido y que os explicaré, yo no podía expresar en ningún momento cuál es la intención, porque basta que una sentencia no hubiera sido favorable, ya todo mi camino no hubiera trazado cuál es el objetivo. El objetivo no es otro que, como dice el lema, es que he vivido con una fortaleza tremenda, he vivido una lucha tremenda, que con la única intención de volver a gestionar el Cádiz Club de Fútbol, porque, como yo diré un poco más adelante, conforme vayamos explicando, debo ser el máximo accionista del Cádiz Club de Fútbol después de todas las circunstancias que se están dando. Debo ser porque tengo el accionariado de Calambur, que representa a mi familia, y que cuando hablo en persona es porque Calambur, toda mi familia, me dio el poder para llevar toda la situación del Cádiz Club de Fútbol. Voy acompañado de Antonio Madrid Osete, que es el abogado de Calambur en todas las cuestiones del Cádiz Club de Fútbol, para cualquier duda sobre todo lo que voy a comentar. Sobre todo el hacerlo hoy es porque cuando el juez estima la liquidación de la sociedad Locos por el Balón, es el 31 de octubre. Para eso debe de aceptar el cargo el liquidador, que en ese caso es el administrador, que es el señor Vizcaíno, que lo acepta el 14 de enero. Como comprenderéis, el 14 de enero no voy a hacer yo una rueda de prensa solicitando la liquidación cuanto antes para entrar en el Cádiz. Cuando digo entrar en el Cádiz, que una vez que se estima la liquidación y el 14 de enero acepta como liquidador, el Loco por el Balón solamente tiene las acciones del Cádiz, por lo que una liquidación es simple y llana, ¿no? Y se puede hacer perfectamente, no hay que hacer mucho protocolo, simplemente hay que ver si hay acreedores. Yo en ese momento no tengo información de ningún acreedor, por lo que se puede, pero espero el tiempo normal y evidente, porque soy de los que pienso que el propio liquidador va a luchar por no liquidar o liquidar lentamente. Por no liquidar no, porque la ley te exige liquidar, pero liquidar lentamente. ¿Qué pasa? El 14 de enero la situación no estaba para dar una rueda de prensa, pero sí que cuando acaba la temporada es el momento de decir cuál es mi intención. Con la liquidación quiero decirle a los cadistas que solamente quiero una intención. Calambur tiene el 19,5 independiente a Locos por el Balón. Locos por el Balón lo han diluido al 26, por lo que pertenece el 13%. La suma equivale a puede ser un 30 y pico, y con ese 30 y pico yo tengo derecho a entrar en el Consejo de Administración. Esa es mi intención, pero no para vender las acciones. No tengo ninguna intención de vender. Mi máxima ilusión es gestionar el Cádiz en la categoría que esté. Es decir, me da igual que esté en primera, me da igual que esté en segunda, me da igual que esté en primera federación. Y cuando digo esto es que ya se ha demostrado anteriormente. Es decir, no estáis hablando con una persona que no ha estado en segunda B en el Cádiz Club de Fútbol. Justamente quiero recordar que estáis con una persona aquí que ha luchado por el Cádiz 3 veces. Y los 3 veces que ha luchado han sido en los momentos más difíciles. Y os voy a explicar cuándo son. Y como hay una persona que gracias a Dios está viva, que es Antonio Muñoz, que han sido las 3 veces con él he tenido que tratar, pues lo puedo demostrar. El 17 de junio del 2007
Antonio Muñoz me llama para comprar el Cádiz, porque se había vendido el Ciudad de Murcia. Y el 20 de junio estoy en una notaría en Granada y tengo un acuerdo con Antonio Muñoz. Surge una llamada de Baldassano, lo vende a Baldassano, lo respeto y nunca he criticado esa acción, por lo que mi intención fue, cuando se había producido el día anterior un descenso, y un descenso a segunda vez, es decir, peor todavía que lo de ahora. La segunda vez fue en el 2011-2012, donde Antonio Muñoz, al no ascender, que de segunda B a segunda A es un tropiezo para el Cádiz grande, porque el Cádiz como mínimo debería estar en segunda A, aunque por afición y todo se merece estar en primera división, en el 2011-2012 acude a mí para llevar a la gestión deportiva. ¿Por qué la gestión deportiva? Porque, como bien dice el Consejo Superior de Deportes, siendo presidente de Granada no podía hacerlo de ninguna otra manera. Yo pido permiso a la federación, hablo con el Consejo Superior de Deportes, llevo toda la gestión deportiva y ese es cuando el famoso playoff con el Castilla, Real Madrid B, como le llaméis, y cuando pasa y acontece lo de Lugo. Cuando acaba lo de Lugo tengo que explicar una cosa, el Consejo Superior de Deportes solo me permite la gestión deportiva. Mis declaraciones en ese momento, y las sabe Antonio Muñoz, que las coordino con él, y como está vivo estar ahí, es que ni gratis puedo hacerme con el Cádiz Club de Fútbol como inversor. Y él lo que quería era un inversor. Entonces le propongo llevar la gestión deportiva ese año, pero dice que tiene un inversor que son los famosos en Synergy y lo hace con ellos. Y en el 2013 vuelve otra vez la crisis del Cádiz Club de Fútbol. Y la crisis del Cádiz Club de Fútbol es que estaba en una situación ya en diciembre, una situación paupérrima, con unos... que tengo de testigo con un concurso de acreedores a los administradores judiciales, y el único que soluciona ese tema entrando como loco por el balón, que ya puede entrar un inversor y me acompaño de un inversor, el único que soluciona y puede adquirir la propiedad y puede salvar al Cádiz, porque ahora se demostrará que el Cádiz estaba en una situación de quiebra técnica total, soy yo con el dinero de Calambur. ¿Por qué? Porque lo que hago es venir y pagar todos los refuerzos de diciembre porque el Cádiz podía bajar a tercera división. Logramos jugar un playoff en Hospitalet y con esto lo que estoy comentando no son los hechos de cosas que he conseguido, porque no voy a decir las cosas que he conseguido, pero sí voy a decir que siempre me he presentado cuando ha ocurrido la desgracia. Entonces, aquel que dude que la rueda de prensa hoy es por un descenso, no es por un descenso. Es para decir claramente que yo, con la liquidación, lo que trato en este momento es luchar por la gestión del Cádiz. Que lo sepan los cadistas y que tengo claro que los dueños del administrador de Locomovalor, que es el que está obligado por un juez a liquidar, no lo va a hacer y va a esperar el máximo tiempo. Pero bueno, yo estaré con paciencia porque la paciencia es una de, creo yo, de mis virtudes que la he conocido después del 2018, igual que la paciencia, la fuerza mental, que no sé, Dios, cómo va a dar tanta fuerza mental para superar todos los obstáculos que todos sabemos que he pasado. Dicho eso, entonces os quiero decir que os voy a explicar cuáles son los pasos que yo he ido dando, que nadie lo sabe porque no lo he comentado. Hace un año y 2 meses, en marzo, yo puse una querella contra el señor Vizcaíno y contra Rafael Contreras, en la cual la querella va dividida en 2 fases, en la cual yo ya he hecho declaración ante el juez y todo lo he explicado aquí, lo he explicado ante el juez, y la querella viene basada en el tema de los salarios. El primer tema que denuncio son los salarios. ¿Por qué denuncio los salarios? Porque en una impugnación de Calambur en una junta, en el documento número 13, como veis, hay un juez que dice que el acuerdo séptimo sobre el importe monetario se entiende excesivo e injustificado, perjudicial a la propia mercantil y a los socios terceros, que no tienen acceso, ni en su estructura societaria posibilidad de ello, al Consejo de Administración. Con eso ya hay un juez reconociendo que son excesivos ponerse unos salarios de 2 millones de euros en primera división y 1 millón en segunda. Se entiende que puede interpretarse por esto en situación minoritaria como un modo posible de despatrimonialización.
e incluso pago compensatorio de la suscripción de los derechos de la ampliación. Con esto, lo que quiero decir es que un juez declara la nulidad de ese apartado y los señores Vizcaíno y Contreras, el Consejo de Administración, han seguido cobrando esos 2 millones de euros. De hecho, más que 2 millones de euros, tengo aquí la cifra concreta que durante la etapa en Primera División, desde el 20 hasta la fecha de hoy, han cobrado 7.614.000 euros, que yo sepa. Es decir, cuando yo digo sepa, siempre es con documentación. Con eso se contrató un perito, que ha declarado también ante el juez, y ese perito dice que la remuneración de 2 millones pretendida en el Cádiz, que es pretendida y cobrada, multiplica 5,8 la media de los clubes que militan en Primera División en el ejercicio 21-22, que es el que pusimos como ejemplo. Media que asciende a 346.000. Es decir, estamos sobre todos los equipos de Primera, contando todo, pues en el Cádiz se cobra el 5,8 más. Luego hizo un análisis que dice: la retribución realmente ejecutada por el órgano de administración del Cádiz multiplica por 11 la retribución media de los clubes de fútbol de Primera. Cuando hablo la retribución media de los clubes de fútbol de Primera, ponemos la comparativa de los que tienen entre 50 y 70 millones de ingresos. Es decir, está comparado con el Alavés, el Elche, el Granada, Osasuna, Getafe, Levante, Mallorca y Rayo. Por lo que nuestros consejeros están cobrando 11 veces la retribución de lo que cobran los consejeros de esos. Para que no haya duda, en el 17, en el documento 17, en la Junta, que son ellos los que, por eso voy con documentos que no me invento yo, son documentos que han estado en la Junta General de Accionistas del Cádiz Club de Fútbol, ellos presentan que el importe total de la remuneración del Consejo de Administración ascendió a 1 millón de euros. Vale. Cuando yo veo que ha ascendido a 1 millón de euros, me voy y veo que aquí es donde considero que está el máximo delito, no solamente en la cantidad que cobran, como hemos dicho que es superior, donde veo yo el posible delito donde realmente estoy denunciando. Es que los señores Vizcaíno y Contreras no cobran solamente como consejeros, sino cobran a través de unos servicios, para mí no reales, que luego explicaré una experiencia que tuve en los cuales era la intención que yo me negué en su día cuando estaba gestionando con él, que son 450.000 euros Contreras, más 227.000 de unas espinilleras que vende Humanos, que es una de las empresas que tiene. Las espinilleras, puedo decir que para vender 227.000 euros en una temporada, fíjate las espinilleras que hay que darle a los jugadores del Cádiz. No veo yo, que estoy en el mundo del fútbol, que los clubes regalen espinilleras a los jugadores y a la cantera, pero es que lo anecdótico es que todos los jugadores que he hablado del Cádiz Club de Fútbol, todos los que se han marchado, no han usado la espinillera nunca. Es decir, esto es una manera de crear justificaciones y, como yo digo, ir saqueando a un club con servicios no reales, que es lo peor que hay, porque otra cosa es cobrar por servicios que son reales. Bueno, pues ante Vizcaíno, que cobra 600.000 euros aparte del Consejo de Administración, es decir, aparte del 1 millón de euros, 600.000 Vizcaínos, más 450 Contreras, más 227 Contreras como Humanos, más 98.719 como Humanos, más 25.000 como Humanos, y sí que es patrocinador de 50.000 euros, me encuentro que un patrocinador del Cádiz, por poner 50.000 euros, vende espinillera en 227 y se lleva aparte 98 y 25, más 450.000 en servicios no reales. Cuando yo analizo qué servicios son los que hacen, me llevo la sorpresa que en el documento 19 está que el perito que contrata Manuel Vizcaíno, es decir, ya no es que lo digo yo, justifica esos servicios no reales, es que el único club de España, ahí tienen todos los clubes a la izquierda, el único club donde pone responsabilidad deportiva, todos tienen director deportivo, pero hay uno que se llama Cádiz Club de Fútbol,
tan querido por nosotros, que dice presidente y director deportivo. Es decir, que cobra 600.000 euros porque hace de director deportivo también. Vale, ese mismo perito explica lo siguiente, y es que en cuanto al ejercicio de responsabilidad deportiva, están a cargo los directivos en deportivo en todos los clubes, coincidiendo solo en el caso del Cádiz Club de Fútbol, en la presidencia del Consejo de Administración de esta responsabilidad. Estos directivos son remunerados aparte en tanto que pertenece a alta dirección. Es decir, el perito de Vizcaíno dice que cobra esos 600.000 porque somos los únicos en los cuales un presidente es director deportivo. Algo no es que no sea inusual, es que es imposible actuar de gestión deportiva siendo presidente, porque no se puede cobrar por las dos cosas. Es decir, lo que implica el cobro del Consejo de Administración implica que tú te quieras meter, porque siempre se mete en el tema deportivo, y que tú firmes los jugadores o estés cada día con los representantes negociando. Es decir, esto no es cobro por ser presidente y cobro por actuar en los servicios deportivos del club. De hecho, cuando analizo al señor Contreras, digo, ¿qué puede hacer señor Contreras en el club para cobrar todo lo de humanos, espinilleras, más 450.000 euros? Y me encuentro con que me dicen que es ejecución de modelos de negocio de naturaleza tecnológica, desarrollo de blockchain, tokenización de activos inmateriales del club. Claro, yo hago la prueba con los expertos y digo, desde el año 2021, ¿me podéis decir cómo se puede comprar token, que significa que tú estás comprando en el Cádiz Club de Fútbol un 1% de un derecho a un jugador o un 1% de la marca Cádiz Fútbol? Todos los expertos se han metido, incluso ustedes se pueden meter. Es imposible meterte en la web del Cádiz y comprar token. Es decir, esto es una justificación ya de cachondeo, es decir, con pruebas evidentes que es todo humo. Hoy el club, el hecho de que hagas un curso de inteligencia artificial con los entrenadores y que digas que la inteligencia artificial, eso no te lleva a cobrar desde el 2021 por esos servicios 450.000 euros. Esa es la querella donde están imputados desde hace 1 año y 2 meses. De hecho, el fiscal y el juez no han archivado la querella y la han ampliado a 6 meses más, hasta septiembre, porque, por supuesto, hay unos indicios clarísimos de que esto lo que están haciendo es un saqueo en el Cádiz Club de Fútbol. Esa no es que sea solamente mi opinión, sino es que es la realidad. La segunda parte de la querella viene por un acto que os tengo que comentar de cómo entra Contreras en el club y cómo ceden los derechos de suscripción. Lo que hacen es que Calambur en ese momento es el 50% de Locos por el Balón, que tiene el 58% del club, más, como he dicho, el 19,5% que tiene Calambur aparte. ¿Qué pasa? Que si tú haces la liquidación del 58 más el 19, por eso he dicho que soy el máximo accionista, yo sería el máximo accionista del club, porque al haber comprado Contreras el 14% que compró a Rafael Fernández, el club estaría distribuido de la siguiente manera. Yo tendría un 48, y pico, tendría un 30 Vizcaíno, tendría un 14 Contreras y un 6 una persona que se ven a Harwood, ¿no? un americano. Entonces, ¿qué sucede? Que yo sería el máximo accionista del club. ¿Qué delito para mí cometen para hacer esto? Muy fácil. Ellos amplían una capital del Cádiz Club de Fútbol en el valor de 3 millones. Para eso tienen que consultar conmigo con el fin de que Locos por el Balón vaya. ¿Qué sucede? Que el 20 de octubre sale la sentencia de Doyen, en la cual tienen que pagar a Calambur 1.100.000 euros, y ahora luego explicaré por qué tienen que pagar a Calambur 1.100.000 euros. Descubrimos que el 20 de noviembre
Capri firma una cesión con Locos por el Balón sobre unas acciones. 20 de noviembre, ¿eh? El 24 convoca junta para diciembre, para un mes después, como es legal, y el 25 de noviembre yo recibo un burofax diciéndome que tengo que poner el dinero correspondiente al 50% de Locos por el Balón para la ampliación de capital. ¿Qué pasa? Que mi contestación es sencilla. El único activo esencial de Locos por el Balón son las acciones del Cádiz. Si tú quieres hacer una ampliación del Cádiz, lo que tienes que hacer una junta de Locos por el Balón, y en esa junta Calambur dirá si el voto que tienes que hacer es sí o es no, porque yo puedo ir en contra de una ampliación de capital donde lo que veo que quieres diluir la sociedad Locos por el Balón y no lo puedo consentir. Eso no se hace y directamente descubro que cuando ya me había mandado eso, él ya había cedido los derechos a Capri. Esa cesión de los derechos de suscripción no es nada más que para pagar ese 1.100.000 que lo paga Contreras para ganar esas acciones, y lo que hace es diluir la sociedad Locos por el Balón a un 26%. ¿Qué sucede? Que si tú unes el 13% que pertenecía a Calambur más el 19,5%, es la situación que hoy tendríamos, en el cual sí que entraría en el Consejo de Administración, pero no sería mayoría. Por lo que es una trama hecha para perjudicar a Locos por el Balón y al mismo tiempo para perjudicar a Calambur. De hecho, yo voy a leer, que no está en el documento, no hace falta, voy a leer lo que le contesto para que veáis que lo que estoy diciendo es real, con documentación. Le digo, la necesidad de desembolsar el dinero necesario para evitar dicha reducción del porcentaje accionarial de Locos por el Balón, estando además pendiente la decisión judicial sobre la disolución y nombramiento del liquidador judicial, determina que la decisión de votar a favor o en contra de dicho acuerdo, que es la ampliación de capital, deba adoptarse por los socios de Locos por el Balón, al afectar al valor de las acciones del Cádiz Club de Fútbol, propiedad de dicha entidad que constituyen su único activo, considerando esencial en virtud del artículo 160 de la Ley de Sociedad de Capital. Lo que le estoy diciendo es que tiene que hacer una junta y lo que no puede hacer es intentar hacer una ampliación de capital sin la opinión de su socio, que es Calambur. Pero claro, ¿dónde está ese delito? Pues ese delito para mí está en que antes de toda esta historia ya había cedido las acciones a Capri. ¿Qué sucede? Que la mayor sorpresa no es esa. La mayor sorpresa es que para ceder los derechos de suscripción tienes que poner un valor al Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Si tú le cedes a Contreras un 31,7, tienes que valorar lo que... Pues ahí está otro delito más para mí, que es muy fácil. Han valorado el Cádiz Club de Fútbol en 12 millones de euros. Quiere decir que las acciones que a mí me han perjudicado de cederlas, que no en ningún momento debe de cederlas, resulta que han valorado el Cádiz Club de Fútbol en 12 millones. Os puedo poner un ejemplo que ha salido hoy, que el Cartagena ha sido tasado, el Cartagena, Estamos hablando de que cuando se ceden las acciones del Cádiz Club de Fútbol, estamos en primera división. Que el Cartagena hoy se tasa en 18 millones de euros. Pero ¿qué pasa? Que esto no es cuestión de que todos sabemos que el Cádiz Club de Fútbol no vale 12 millones. Y por supuesto ha cedido los derechos a Contreras en 1.770.000 para darle el 31. Sino que el señor Vizcaíno, después de haberle cedido los derechos a Contreras a 31 en ese valor, le compra de ese 31 el 10% a Contreras, es decir, lo que han hecho una trama total para quedarse entre los dos, más o menos un equilibrio de accionariado, diluir Locos por el Balón y que yo me quede en el 33% y aunque tenga derecho a entrar en el Consejo de Administración, entro con minoría. ¿Cuál es mi lucha en esa querella? Por supuesto, la nulidad de la cesión de los derechos de suscripción, la responsabilidad de devolver todos los salarios que hayan cobrado de forma servicios no reales y la lucha, por supuesto, para que yo tenga ese 48 y pico % que me hace ser la mayoría, salvo que se unan el señor Benanjur, el señor Contreras con su 14% y el señor Vizcaíno, y lo único que pueden hacer es que estemos en un Consejo de Administración en igualdad, aparte de todas las situaciones y demandas que pueda decir el abogado de Calambur que haya puesto.
Entonces, ¿cómo yo valoro al Cádiz Club de Fútbol? No lo valoro yo, lo valora un perito. ¿Cuáles son las circunstancias que hace? Pues lo que hace para vender un club es valorar conforme a las otras ventas que se han hecho. Si vemos en el número 22, vemos que tenemos un valor mucho más aproximado a la realidad actual del fútbol de acuerdo a los comparables. Si por un segunda división como el Sporting se valora la compraventa en 60 millones, es totalmente lógico valorar el Cádiz en 87 millones. Es decir, el perito valora que si se ha vendido el Sporting de Gijón en 60, en segunda división, pues el Cádiz como mínimo puede valerse 87. Los 3 millones de ampliación de capital se suman, por eso lo valora en 90 millones. En ese momento el administrador de Loco por Balón vende la opción a Capri valorando la sociedad tras la ampliación, he dicho 11, pero en 12, pero la valora en 11, 66.144. Si estaríamos, que el Cádiz estaría a nivel de un, no sé, de un San Fernando, vale. Sin embargo, para vender dicha opción al verdadero valor del Cádiz en 90 millones, el precio pagado por Capri a Loco por Balón por la opción sobre las acciones habría tenido que ser el siguiente. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir él? Es que tendría que haber pagado 26.975.000 y lo que ha hecho es que a Loco por Balón lo ha perjudicado en 25.204.458. Esta es la trama que yo estoy denunciando y que ya llevamos 1 año y 2 meses, en la cual os voy a decir lo que queda prácticamente en esa querella. Lo que queda en esa querella es que el juez y el fiscal, de una manera muy comprensiva, han destinado a un pericial objetivo, que lo nombran la Delegación de Justicia, donde tiene que valorar el Cádiz. Yo supongo, y estoy muy tranquilo, que el Cádiz, pues si no lo valoran en 90, lo valorarán en 80 o 70 o 65, lo que no lo van a valorar en 11 millones, ¿no? Entonces, con eso es lo que estoy esperando para recuperar mis acciones. Y con eso paso a ser el mayoritario, salvo la unión de estos accionistas, en los cuales ya explicará ahora Antonio Madrid otras acciones que le pueden llevar a perder las acciones. Hay un dato curioso en el documento 26, y es que cuando sabéis que nosotros hacemos un pacto de socios, porque se niega, cuando somos socios, se niega a darme la firma mancomunada, que es lo normal entre los socios para dirigir el Cádiz, cuando yo hago un pacto de socios, resulta que establecemos una opción de compra sobre las acciones del Cádiz del otro socio. Quiere decir que valoramos las acciones de Vizcaíno, en este caso, de las que tienen Locos por el Balón, ¿vale? Por si yo pudiera decidir en algún momento, tenía 2 años para poder decidir cualquiera, en este caso que yo pueda decidir hacer la opción de compra. El precio que me puso por las acciones que equivalen a un 30%, ten en cuenta que ese pacto de socios lo hicimos en el 2016, es que en primera división valdría 20 millones de euros. 20 millones, un 30%, es decir, él mismo estaba valorando en ese momento el Cádiz en 65 millones de euros, prácticamente. ¿Por qué? Porque el 58%, que era Loco por el Balón, y su parte era la mitad, estamos hablando de no llegar al 30%, pues ese 30%, para que yo lo pudiera comprar, me lo valoró en 20 millones de euros. Quiere decir que si el 30 vale 20, la regla de 3 está claro, está valorando en 60 y pico millones el Cádiz, en un momento donde era el 2016, comenzábamos la era de segunda A, y entre 2 socios lo normal es, oye, si me lo va a poner al precio actual de mercado, no hace falta que me lo pongas, ya negociamos, pero es cuando se hacen, entre comillas, rebaja entre socios, de, mira, te doy la opción si me pagas 20 millones, por lo que vale 65 millones el Cádiz. Como veis, aquí no hay ninguna crítica a lo sucedido, aquí solamente quiero el máximo ánimo a todos los cadistas, porque estar en segunda A no significa ninguna muerte. Yo he estado aquí en segunda B y sé lo que es, y que yo lo que pretendo es dar la cara ante todo para decir que yo voy a seguir luchando por el Cádiz y no quiero nunca oír de venta de mis acciones.
Le voy a ceder la palabra solamente a Antonio Madrid para una cuestión que tiene que decir, que creo que es más de él que mía, y estoy dispuesto a cualquier pregunta que me queráis hacer y no intentar no huir de ninguna pregunta al respecto. Una cuestión, y por si podía servir de algo como ayuda para cualquier elemento que pueda tener que ver con los procedimientos judiciales en cuestiones que ha comentado Quique, y estoy a vuestra disposición. Y básicamente mi presencia es pues para explicar una demanda que he presentado por parte de Calambur en reclamación tanto al señor Vizcaíno como a sus familiares, una reclamación de unos 22 millones de euros. 5 millones de euros con base en el pacto entre socios que efectivamente tienen suscrito, tanto Calambur como, digamos, la familia del señor Vizcaíno, lógicamente encabezados por él, y ese pacto, que era el 26 de diciembre de 2020, pues es un acuerdo de socios en el que, lógicamente, aparece que en el momento que fuera cesado como director deportivo Enrique Pina Campuzano, pues habría unas consecuencias, que era una cláusula penal de 5 millones de euros. Y la segunda cuestión importante en relación con este pacto de socios, también lo ha explicado Enrique en relación con la dilución del capital social que tenía, que ostentaba la mayoría, en este caso Locos por el Balón, cuyo componente accionarial estaba repartido entre el señor Vizcaíno y la familia. Digamos, hablamos de facciones o de familias para poder aclararlo. Entonces, en este sentido, eso también tendría una serie de consecuencias contractuales fijadas libre y espontáneamente por ambos en un momento en el que, lógicamente, fue cuando se pactó. Estamos hablando del principio de las relaciones que mantenían y tal, y que, por lo tanto, con base en esa dilución que se está haciendo del capital social, pues también tiene una serie de perjuicios económicos muy sustantivos que son basados en 12 millones y medio por haber quitado esa potencia o esa participación que tenía Locos por el Balón en el Cádiz. Simplemente esto ahora mismo está pendiente de la tramitación oportuna en todos los juzgados. Hay algunos detalles que sí que llaman la atención. Como he dicho, no se trata de una sola parte, sino que están Locos por el Balón estaba participado por mujer e hijos del señor Vizcaíno. Y un detalle simplemente anecdótico para que veáis la demora, lo que está tardando, y ya de por sí los juzgados son lentos, pero para poder emplazar a una de las personas demandadas se han tenido que realizar 16 intentos sin que fuera localizada. Si cualquiera de nosotros nos paga una multa, al primer día el policía local aparece y nos da la multa. Pues 16 intentos, y solamente cuando ya se ha dicho de realizar el emplazamiento por edictos, que es la fórmula usual, al primero o al segundo emplazamiento, es cuando realmente ya milagrosamente han comparecido ante el juzgado. Todo esto, quiero decir con ello que, si bien es cierto que los juzgados tienen su propio paso, su propio ritmo, pues si podemos hacer que vayan más lentos, el beneficio, pues si se sigue cobrando una serie de cantidades y se sigue beneficiando de una serie de cuestiones, pues mejor que mejor. No obstante, todo llega. Al final esto es un paso lento, pero seguro. Y lo mismo que ahora ya se están recogiendo frutos bastante importantes después de un trayecto largo, pues lógicamente ahora creemos que estamos bajando la pendiente. Nos ha costado mucho subir, y ahora lo que se trata es de bajar lo más cómodamente, lo más confortable, y poder regresar de donde nunca se tendría que haber ido, que es del Cádiz. A título personal, y esto ya no es una opinión que a lo mejor tenga mucho valor, pero sí que diré que, evidentemente, como gestor deportivo, si yo fuera el presidente del Cádiz, que no lo soy, evidentemente, preferiría tener a alguien que supiera de estas cuestiones. Pero bueno, esto es simplemente una opinión. Si queréis cualquier otra cuestión, tanto aquí como a mí... Pues, no, antes de las preguntas, creía que iba a comentar algo que es algo muy grave que me he encontrado, y es el tema de Sportes. Es decir, yo lo que estoy averiguando es el tema Sportes, porque a mí, en esto del fútbol, todo este tipo de negocios los veo muy extraños, de que el CVC apoye, que es algo muy importante, que todos los clubes de fútbol podamos tener dinero para invertir en ciudad deportiva, mejorar ciudades deportivas y para el estadio, y que vea que en este caso el Cádiz Club de Fútbol es un equipo que tiene un proyecto en el cual se basa en que vengan unos inversores a poner 371 millones en un terreno que está expropiado, y donde he analizado con un perito, y el análisis que me hace es el siguiente: que el Cádiz aporta a un fondo de Contreras 7.032.000 euros.
según consta en la página 26 de las memorias de cuentas anuales del Cádiz Club de Fútbol 2022-23, que ese fondo se constituye con un capital de 3.000 euros. La sociedad City Cádiz SL y le presta, mientras la figura de un préstamo, 6,800.000 euros a un fondo de Contreras. Que Sport City Cádiz compra los terrenos del FI por 2.175.000 más 1.622.000 de impuestos. Es decir, se han gastado 3.797.000 en un terreno que hoy en día es expropiado y que hay un recurso a la audiencia que si mañana sale que está expropiado, lo único que puede recuperar el Cádiz con el justiprecio es el valor que se ha comprado del terreno. Sport City, cuando compra los terrenos, sobre los 7 millones, hoy hay en cuenta 1.700.000. Digo hoy, hace 7 o 8 meses que estuvimos en la Junta. Hoy a lo mejor ya no está ese dinero ahí, pero que estando en la caja 1.700.000 equivale a que en el camino se han quedado 1.457.919,41. Cuando digo en el camino es que se utiliza en sueldos, informes, proyectos, todo en nada, porque lo que yo veo en esta inversión es que dicen que la misión del fondo es captar, no es otra de captar inversores que vengan a poner 371 millones de euros. Yo os puedo decir una cosa, y es que hay un hecho relevante, que ese fondo ya está liquidado. Es decir, ese fondo se liquidó el 22 de marzo del 2024. Cuando un fondo está liquidado, ¿sabéis por qué? Es porque te metes en el CNMV, que es donde marca todo el mercado de valores, y lo que se ha hecho es que la inversión que han hecho los inversores que iban a invertir 371 millones es 0 euros. Quiere decir que estamos ante unos dibujitos que nos hace Contreras, que nos monta Contreras, que queda muy bonito, que se hacen unas presentaciones. Queremos hacer creer a los políticos que esto va a crear mucho empleo, pero que es humo. Que os lo digo yo que es humo, pero no lo digo yo porque sea una opinión, lo digo yo porque es la realidad. ¿Quién va a venir a poner 371 millones si ya en el fondo que le hemos dado los 7 millones de euros ya no hay un inversor, es 0 euros, pasado el tiempo? ¿Quién va a poner un dinero en un terreno que está expropiado? ¿Y cómo vamos a recuperar todo ese dinero que se ha quedado en el camino? Piensa que hoy hablamos de 7 millones, pero en un año pueden ser más millones. Ten en cuenta que a nosotros nos pertenece como mínimo 30 millones de euros del CVC. Y según lo que veo, todo el destino era para este tipo de proyectos. Es decir, estamos en una situación complicada. Esto se está investigando con el fin de saber las acciones judiciales que se pueden por el Cádiz, porque lo que no podemos hacer es entre salarios, entre la cesión de los derechos de suscripción, entre este tema que estoy hablando, que el Cádiz pierda tanto dinero. Y os voy a mostrar una cosa. Esto se está gestionando desde una oficina en Puerto Santa María, que es esa. Sí, esa es la oficina del fondo donde queremos intentar que vengan con 371 millones de euros. ¿Por qué es un peligro? Independientemente de los 7 millones, me preocupa otra cosa. En las cuentas del Cádiz, en un año, valoramos 7 millones de euros. Es decir, pusimos en las cuentas a favor 7 millones de euros, que es lo que consideraban que se había invertido. Pero es que en las últimas cuentas anuales, con este proyecto, se han puesto a favor del Cádiz, ya llevamos 15 millones de euros. ¿Qué pasa? Que en las cuentas, estamos falsificando las cuentas, porque si mañana este proyecto no sale, estamos hablando que en las cuentas del club, menos los 3, ponle que recuperemos el dinero con el justiprecio del suelo, estamos hablando de 12 millones de pérdidas. El Cádiz en segunda división no puede aguantar 12 millones de pérdidas ahora por un proyecto fallido. Y este proyecto no es que no lo vea yo, es que me he reunido con expertos en economía,
es que no hay ningún fondo dispuesto y demostrado para llevar este proyecto a cabo. Por lo que eso es una gran preocupación. Pero no es cuestión de que yo tenga que poner una acción de judicial que la voy a hacer en favor del Cádiz. El problema es lo que pueda acarrear esa situación. Eso es lo último que quiero explicar sobre este asunto y ya paso a las preguntas. Más o menos se sabía, se puede decir, pero a mí solamente me preocupan varios temas. Por cierto, varios socios cadistas me han mandado preguntas para hacer, Fernando Estrella, Jorge González, pero para mí hay un tema que es fundamental. La disolución de Loco por el Balón te daría, recuperaría tus acciones, volvería a entrar en el Consejo de Administración, pero si lleva un atraso de 4 meses para hacer la liquidación, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace la justicia? O sea, puede ser un año más, y estamos aquí muy bien, planteando todos los temas, pero en definitiva, algo tangente, la afición que se ve, si Quique Pina vuelve, si Quique Pina no vuelve, si va a entrar en el Consejo de Administración, si no va a entrar en el Consejo de Administración. La situación ahora mismo, para Vizcaíno, por ejemplo, después de su nefasta gestión, es terrible. ¿Qué tiene que decir Quique Pina al respecto? Bueno, lo que tengo que decir es que el liquidador, la misión del liquidador es liquidar desde que un juez te dice que tiene que liquidar. Se trata de una sociedad la cual no tiene deuda. Es verdad que yo me encontré una sorpresa desagradable, y es que Loco por el Balón, en un contrato, Muñoz ha puesto una demanda a Loco por el Balón porque no le ha pagado el ascenso de segunda a primera, no, de segunda B a segunda A, ni el ascenso a primera división. Es decir, eso es un tema que, por supuesto, a mí no me impediría, si fuera liquidador, liquidar, porque lo que haría sería reconocer en este momento la deuda, no emplazarme al 3 de diciembre, que es el juicio donde se va a estimar esa deuda. Es decir, que Antonio Muñoz ha denunciado a Loco por el Balón. Cuando hay una deuda, lo primero que tienes que hacer es pagar la deuda para liquidar. Yo desconozco esa deuda, yo me he enterado de esa deuda por Antonio Muñoz, y me he enterado hace días. Pero no es causa para aplazar la liquidación, porque sería sentarse con Antonio. Vamos, si yo fuera liquidador me sentaba con Antonio Muñoz, me sentaba con mi socio en este caso, que sería Vizcaíno, y le diría, oye, hay un juez, 1.300.000. Hay que pagarle a Muñoz 1.300.000. Sí. Ha puesto una demanda de 1.300.000 porque es cierto que se firmó un contrato en la subasta, cuando se hizo la subasta. Además, la subasta la llevó usted, eran 50.000 euros, y había un contrato privado, que no sé si te enteraste o no, que era donde había un dinero por el ascenso a segunda A y un dinero por el ascenso a primera división. Como se ha cumplido, pues Antonio Muñoz lo solicita. Ahora, el 3 de diciembre, un juez tendrá que estimar si hay que pagarlo o no, pero no es razón para no liquidar. Lo normal de un liquidador, el no liquidar Vizcaíno en este momento, está claro que es que quiere seguir gestionando, quiere llevarse, ahora si hemos bajado a segunda A, querrán llevarse el 1.000.000 de euros que es el estatuto, hasta que realmente el juez decida parar esto. Es decir, porque también cabe la posibilidad que haya un fiscal y un juez que paren esta situación. Para eso está puesta la querella. ¿Y cuándo van a parar? ¿Cuándo pueden parar esta situación? Cuando vean que realmente es lo que está sucediendo, que es lo que estoy comentando yo y lo que estoy defendiendo. Pero si no hay liquidación, hay subasta. Sí, no, lo de la liquidación es que hay una cosa. La liquidación es que el liquidador, que Vizcaíno, tendrá que presentar la liquidación, que es sencilla. Una sociedad que tiene el 50 del Cádiz, en este caso hablo de 58 porque es lo justo, en este caso tiene el 26, el 13% para el 50%, que es Calambú, y el 13% para su familia. Si no va por ese camino y quiere hacer algo ilegal, pues si tú no llegas a un acuerdo con la liquidación, vas a subasta, y para eso yo estoy preparado también por si tengo que ir a subasta. Fernando Estrella me manda una pregunta. Dadas las sucesivas ampliaciones, así como el hecho de que se han rechazado judicialmente todas las nulidades de las ampliaciones de capital, si tú recuperas tu porcentaje de Loco por el Balón, también estaría en minoría con Vizcaíno y... No, en mayoría. Si tú estarías en minoría. Si recuperas tus acciones después de las ampliaciones de capital, estarías en minoría.
No, Tendría no. un 33%, ¿no? No, es que la liquidación si se hace hoy, corresponde al 26% que han diluido, vale, yo estaría en minoría, Claro. pero en la querella y en el recurso y en el mercantil, ahora mismo tienen que venir las resoluciones donde yo solicito que se juzgue la cesión de los derechos de suscripción, por lo que la cesión de los derechos de suscripción, tanto por la vía mercantil como la vía penal, deben ser nulas, porque Pero no se ha hecho junta de locos por el balón. Los derechos de suscripción es un robo a mano armada, ¿no? Bueno, eso yo no voy a decir esa frase de esa manera, pero sí, es claramente que los derechos de suscripción se han cedido por un valor que no es y se han cedido sin haber pasado en Junta de Locos por el Balón, que es lo que yo reclamo para la nulidad. Al final, Doyen, ¿quién lo pagó? Yo. Bueno, y ahí hubo mucho dinero que se perdió, mucho dinero ahí que se perdió en Doyen. No, el tema de recibió dinero, el hijo, Vizcaíno. Sí, pero el tema, una cosa es la utilización del tema de Doyen a cómo fue el tema de Doyen. El tema de Doyen es que cuando nosotros nos vamos a enfrentar al Oviedo, el club está en una quiebra técnica y no lo digo yo, lo dice el propio abogado. De hecho, yo tengo un documento que si me lo permites un momento, te lo voy a explicar. Yo tengo un documento. Sí. Yo tengo aquí un documento que si tenéis la paciencia vais a saber lo que es el tema de hoy. El número 1, el documento número 1, Doyen lo que hace es que estamos en una situación complicadísima para pagarle a Hacienda, que es justo las semanas antes de enfrentarnos al Oviedo. Como no había dinero en el Cádiz Club de Fútbol, yo hago una gestión con Doyen, que tengo una gran relación con ellos porque habíamos hecho negocios particularmente, y les solicito que presten un dinero al club. En ese caso, ellos prestaron 1.025.000, con unos intereses de 75.000 euros. Ese 1.025.000 más los intereses de 75.000 euros, resulta que Doyen manda una carta al Cádiz Club de Fútbol, que ahora la enseñaré, en los cuales Doyen no cobra el préstamo. Entonces, cuando yo me siento con Vizcaíno en el 2017, le digo, mira, como no se paga el préstamo, he decidido yo pagar el préstamo como Calambur para que nunca quiebren al Cádiz, ni vayan a embargar al Cádiz, ni embarguen tampoco a Loco por el Balón. Ahí se hubiera acabado el Cádiz ya, en el momento que íbamos a enfrentar en el Oviedo. ¿Y por qué se iba a acabar? Porque no lo digo yo. El abogado de Vizcaíno me manda en el 2017 este contrato como para devolver Loco por el Balón el dinero que yo he pagado de Doyen, ¿no? Y dice, Loco por el Balón suscribió el préstamo con Doyen a los efectos de que el Cádiz pudiese hacer frente principalmente a las deudas tributarias que el club tenía vencidas, exigibles y pendientes. Ya estaban las deudas exigibles, es decir, ya iban a embargar al Cádiz. Como consecuencia de dicha financiación, el Cádiz se vio liberado de la situación de insolvencia técnica. Libramos la insolvencia técnica con esos 1,5 millones, en la que se encontraba pudiendo hacer frente a esenciales e importantes inversiones en la esfera deportiva, que en otros motivos coadyuvaron el ascenso a la segunda división. Me reconoce que con ese dinero subimos a segunda división. Me lo reconoce, quiero decir, porque me está diciendo, en el contrato, me está diciendo lo que ha supuesto el que yo haya pagado ese dinero. Como resultado del mencionado ascenso del club a la segunda división de Liga, ha transformado, incrementando la valoración económica del principal activo de la sociedad, es decir, su titularidad sobre un 64%. Ese dinero lo que hizo es que Loco por el Balón pudiera tener un 64%. Es decir, fíjate la vida que le estoy dando con ese dinero. Como consecuencia de la titularidad del préstamo, Loco por el Balón se ha convertido en el principal accionista del club, mediante la suscripción del aumento de capital por compensación de crédito. Ese dinero hace que haga una acción de una ampliación Vizcaíno, y como es una deuda que tiene a Loco por el Balón, la compensa en acciones. Las partes, en su condición de socios de Loco por el Balón, reconocen y aceptan que la inyección financiera del club efectuada a través del préstamo ha sido, por tanto, el motivo determinante de los siguientes hechos. El ascenso del Cádiz a la segunda división de la Liga
profesionales en la temporada 2015-2016. El aumento, en la actualidad, el valor económico de las acciones del club. La posibilidad de que Locos por el Balón, compensando el préstamo a la hora de suscribir el aumento de capital acordado en Junta de Socios, se haya convertido en la accionista mayoritaria del Cádiz. Fíjate lo que logra ese 1,5 millones que lo pago yo. Y el notable aumento de valor. Y dice él mismo, el abogado en el contrato, el hecho de que uno de los socios de Locos por el Balón, que es Calambur, se haya convertido en titular del préstamo, es decir, yo asumí el préstamo para que no fueran contra el Cádiz ni contra Locos, representa una oportunidad única. Vale. Ese es el pago que tengo yo cuando me echan del Consejo de Administración. Este es el pago que tengo yo de una persona que no es que la pongo en el Cádiz con Locos por el Balón, sino es que todo esto que dice su abogado lo he hecho yo, es decir, lo he pagado yo con la empresa Calambur. ¿Y qué sucede? Que me encuentro una sorpresa, que cuando veo este contrato digo, ¿y este contrato para qué es? No, es que este contrato es para que Locos por el Balón pague la deuda a Calambur que yo lo había adelantado. Pues yo la adelanté en el 2015 y esto es fecha en agosto, en el 2017. Para que el Cádiz lo pague. Digo, pero vamos a ver si el Cádiz ha pagado ya con la compensación en la ampliación de capital. El Cádiz va a pagar 2 veces la deuda. Y entonces aquí, en el número 4, en el documento número 4, si me lo puede poner, número 4, le contesto. La sociedad Calambur, fíjate que a mí me beneficiaba, porque si lo paga el Cádiz, al final cobro yo. Pero la legalidad en ese momento está por encima de todo. Y le contesto al señor Vizcaíno el 1 de agosto de 2017. La sociedad Calambur no se prestará a este juego de cobrarle al Cádiz sin pertenecerle, porque como accionista que es del Cádiz y también como accionista del 50% de Locos por el Balón, solo pretende que sea la sociedad Locos por el Balón la que le pague como acreedora, que es la deuda. Considero que las gestiones que trata que realicen Calambur y Locos por el Balón para en realidad hacer que la deuda la pague el Cádiz son un invento. Y al mismo tiempo le recuerdo que Calambur ya realiza todas las gestiones relacionadas deportivamente con el Cádiz, por lo que considero que se está intentando hacer algo en contra del Cádiz y que puede ser un delito. Y por supuesto no estoy de acuerdo con esta intención por su parte y como presidente del Cádiz de engañar al club. Vuelvo a decir lo que pienso y esta es una deuda que debe pagar Locos por el Balón y por supuesto no a través de gestiones a realizar en el Cádiz, porque por parte de Calambur como socio al 50% no sería considerado por las mismas causas que anteriormente he explicado. Vamos a ver, lo resumo. Cuando yo pago el 1,5 millones, a mí me tiene que devolver Locos por el Balón el 1,5 millones, aunque que Locos por el Balón es la sociedad de Vizcaíno que le ha prestado el dinero a Vizcaíno y con esa se ha realizado las ampliaciones de capitales, las compensaciones. Lo que trata él es de pagarme inventando unos servicios en el Cádiz que le paga a Locos por el Balón, como que Locos por el Balón llevaba la gestión deportiva y la gestión administrativa. No, señor. Esa gestión ya cobramos del Cádiz los 170.000 euros en segunda A que cobraba él como gestor administrativo y yo como gestor deportivo. Lo que no podemos hacer ahí es una duplicidad de trabajo o un servicio no real, que es lo que yo estoy denunciando en estos momentos con Contreras y Vizcaíno en lo de los servicios tecnológicos y de servicios deportivos. Justamente eso eran las intenciones. Ahí me negué y no quise en ningún momento ir ni contra el Cádiz, ni contra Locos por el Balón, ni hacer ningún tipo de servicio no real, porque ya se estaba realizando. Esa es la situación que pasó. Cuando yo demando entonces a Locos por el Balón para que me pague, gano el juicio. Y cuando gano el juicio, tanto en instrucción como en la audiencia de Sevilla, es cuando sucede el ceder los derechos a Contreras para que pague ese 1.100.000, que realmente lo está pagando Contreras, pero a cambio de unas acciones que, como bien has definido tú, son acciones que se han cedido como una trama corrupta totalmente, porque ni se han valorado las acciones por su precio, ni han tenido que ver nada mi decisión de no ampliar en ese momento el capital social, porque no era necesario. Piensa que los 3 millones de euros del capital social se justifica que son para aumentar el control financiero del club.
como si fuéramos tontos. Cuando tú amplías capital, te permiten los 3 millones de euros para tú ampliar el control financiero deportivo del club, solamente te permiten el 20%. ¿De verdad me vas a decir que en ese momento el Cádiz con 600.000 euros iba a ampliar el tema deportivo del club en primera división? Con 600.000 euros ¿me puede decir alguien de aquí qué se puede hacer? No se puede hacer nada con 600.000, es un invento. Bueno, luego, escucha, y lo otro era instalaciones deportivas. Yo me gustaría saber cuáles son las obras que se han hecho con los 3 millones que hicimos de ampliación de capital, cuando resulta que tenemos en quiniela un porcentaje que equivale a eso, y todos sabemos que en esa fecha sabíamos que el CVC iba a dar 30 millones de euros, que justamente el 70% se utiliza para instalaciones deportivas, pero que hoy en día las instalaciones deportivas del Cádiz, hay pintura, hay vestuarios mejores, hay adornos, pero he podido comprar un terreno, pero por favor, para hacer una ampliación de capital, la única intención que tiene con esa ampliación de capital es hacer la trama que he denunciado de diluir Locos por el Balón y perjudicar a Locos por el Balón. Bueno, cuando hubo una acción pidieron una asamblea, una junta general, una acción de responsabilidad civil en contra tuya para echarte del consejo, tanto Fernando Estrella como yo nos negamos, votamos que no, pero al final lo consiguieron, pues tenían mayoría. Sin embargo, después de lo que estaba sucediendo en los últimos meses, todos los cargos que iban en contra tuya y por la que te echaron del consejo se están yendo a tu favor. O sea, todas las sentencias están quitando todos los marrones, digamos, que te dieron, que llegaste ahí a entrar en la cárcel. Todo eso, todas las culpas que te echaban de todo, eso se está diluyendo realmente. No, es que... Entonces, eso te está quitando poder a la decisión de echarte del Consejo de Administración, ¿no? Sí, la acción de responsabilidad civil, te voy a poner el detalle. En la acción de responsabilidad civil es una demanda que me pone en la junta que dices que votaste con varios que no a esa acción de responsabilidad, lo cual agradezco. Lo hizo con el voto de Locos por el Balón, porque era mayoría. Las cuatro cosas que a mí me dice, lo tengo aquí también, las 4 cosas están en el documento número 5, si puede ser. Los hechos que fundamenta para hacerme la excepción son suscripción de contratos sin información ni conocimiento del Consejo de Administración, que han comprometido los intereses societarios. Eso viene por el contrato de Juan Carlos. Y dice la Audiencia Provincial de Cádiz: ante ello puedo concluir en la ausencia de indicios suficientes respecto a una eventual participación del investigado, que soy yo porque me pone una querella, en el delito de administración desleal del artículo 252, no existiendo en la negociación del contrato del señor Cordero exceso en las facultades que ostentaba. Es decir, que lo hice porque eran facultades mías. Hecho este reconocido en el acta del Consejo, lo reconocen ellos el Consejo de Administración, y en el burofax que se adjunta, donde admite que el Consejo conoció el contenido del contrato antes de su firma. Por supuesto que lo conoció, aunque digan que no. Y que estaba de acuerdo con todo el clausulado y obligaciones resultantes para la entidad. Además, el testimonio del señor Navarro Jodar, el gerente, confirma que no existe reproche penal alguno en la celebración de la novación del contrato de Juan Carlos Cordero, siendo el señor Navarro el que lo redactó, que su contenido era conocido por el Consejo de Administración, porque él es el que envía los correos al Consejo de Administración, y que los cambios introducidos por el señor Labrador, que era el abogado, fueron de orden técnico-jurídico. Ese es el fundamento por el que dice que me echa del Consejo de Administración. El otro es actuaciones fraudulentas en operaciones de traspaso de jugadores, incluyendo primas respecto a derechos en contra. En la acción de responsabilidad, que todavía no se ha juzgado, a mí de esto no me habla nada, porque que yo sepa, los traspasos de jugadores que se han hecho en el Cádiz, lo ha hecho es con jugadores que he traído yo libres: Álvaro, Aridane, Víquer, Aitor, es decir, Manu Vallejo. Esos jugadores son de mi etapa, que por supuesto han creado mucho más dinero que las 4 años en primera división en traspasos, con la gran diferencia que los traspasos que se hicieron de los jugadores que yo he traído, que lo firma él, que lo hace él, porque en la etapa yo ya no estaba cuando se hacen. Hasta Aridane creo que lo firma él, aunque lo firmara yo, fue una operación que también salvó al Cádiz, porque en ese momento estábamos muy mal del control económico financiero, y por eso no solamente se traspasó, sino que tuvimos la suerte que en ese momento Aridane en 2.500.000 euros, una operación tela con la edad que tenía, claro.
a mí no me ha demandado ninguna acción fraudulenta de ningún traspaso, es que no ha existido. Es que los traspasos que se han hecho los ha firmado él y lo que han salido es para salvar al Cádiz, que en la segunda división 5 millones Alvarito, Álvaro García, 5,5 millones el jugador que subimos del filial, Manu Vallejo, 1 millón Aitor, Víker 350.000 euros y Aridane 2,5 millones. No hay, como no ha existido en la acción de responsabilidad. Y cuando digo que no se ha jugado, te voy a decir por qué. Porque en la acción de responsabilidad lo único que me acusa es lo de Juan Carlos Cordero, que está clarísimo, porque ya en la querella se lo han demostrado. El que dejó un coche, él utilizaba un coche de una empresa que daba coche, y yo mi coche la verdad que lo utilizaba para todo lo que el Cádiz necesitara, porque yo tengo coche y no necesitaba ese coche. Y entonces resulta que ese coche pues se rompió y el motor se fue a un taller, y cuando fueron a recoger el taller, pues bueno, pues esa es la acción de responsabilidad que me pone. Y luego dice que llegaron multas de tráfico. Las multas de tráfico las he mirado y están a nombre suyo. Y las multas de tráfico, la verdad que no localizan de conductor a Enrique Pina Campuzano. Esa es la acción de responsabilidad. ¿Qué es lo que hace porque se ve vencido con esa acción de responsabilidad? Pues aquí hay un abogado que lo puede decir, que de Murcia y pasa, es que eso está en el juzgado de Murcia. Desde el 2018 no se ha podido juzgar porque cada vez que ponen fecha, ¿sabe qué sucede? Que su abogado está enfermo. No acude al juicio y se aplaza. Bueno, al final estamos en manos de justicia todavía, ¿no? O sea, Pues está en manos de sí, justicia. en abril. O sea, en abril, ni disolución, ni nada. Estamos en manos de, en abril del año. No, pero la acción de responsabilidad es que no me preocupa. Si lo único que denuncia, de las 4 cosas que dice, la única denuncia ya es el contrato de Juan Carlos, que él ha llegado a un acuerdo con Juan Carlos y ya ha dicho una juez que no hay nada de nada. Es decir, que es todo lo contrario a lo que él demanda. Por lo que quiero decirte con eso, que la forma pero eso no me preocupa, eso no tiene nada que ver para entrar en el Cádiz, eso es para defenderme yo de que me ha echado por razones que no existen. Porque la otra, fíjate, otra que tampoco me ha denunciado en esa acción de responsabilidad es intervención en la revelación de datos societarios. No sé qué dato es porque en la demanda no está. Quiere decir que se inventó 2 cosas en la demanda porque no está en la demanda. Y la cuarta, prejuicio a la imagen de la entidad como consecuencia de la implicación en la diligencia previa al juzgado central de instrucción número 5. Esa es vergonzosa por una cosa, porque hoy en día todos, ya lo estamos viendo día a día, nadie está libre de que puedan investigar ante una denuncia de alguien. Cuando han venido al Cádiz, pues han venido a ver si encontraban algo, pero eso ¿sabe por qué no perjudica la imagen del Cádiz? Porque el juez Pedrat, en el juzgado de instrucción del número 5, dice, se procede a la expulsión del procedimiento de la acusación particular personada a Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, por no tener la consideración de entidad perjudicada por los delitos investigados en esta pieza. Y el fiscal dice, la expulsión del procedimiento del Cádiz por no ostentar la condición de perjudicada en el procedimiento. Dime qué imagen se ha creado porque mañana se presente en un club a pedir documentación o a ver qué documentación, que no encontraron ninguna. Son situaciones que le puede pasar a cualquiera que ocupa un cargo. Pero lo que está claro es que el Cádiz no puede decir que ha creado una imagen. La imagen mala sería si por culpa mía el Cádiz hubiera condenado a algo por alguna acción ilícita. Por lo que las 4 razones que dijo en ese acta, que vosotros votáis en contra, fallidas. Sí, buenas. Por ir resumiendo, porque todo este entramado, lógicamente al aficionado se pierde, es inevitable perderse. Acaba de decir que estamos en manos de la justicia, pero si se puede decir en plazos, cómo está la situación, las opciones verdaderas, imagino que contando con la liquidación de Locos por el Balón, ¿a cuánto estaría la liquidación de Locos por el Balón? En plazo, le pregunto cómo está la situación para que usted pueda entrar en el Cádiz o no, y si esa entrada es creíble en un tiempo cercano o se va a evaporar en el tiempo por la justicia, como bien ha dicho el abogado, porque va lenta, y si para cómo se le ponen más trabas desde la otra parte, pues más lento va a ir. Si lo puede resumir en cómo está ahora mismo la pelota en el tejado, si va a caer o no, dentro para sobre todo el aficionado que se pierde en todo esto, porque es inevitable. Yo mismo que me dedico a esto,
pues también estoy perdido hasta cuando necesito explicarlo. Nada, en 2-3 minutos, cómo está la situación y cómo, sobre todo, en el mejor de los casos, piensa que se puede dar para recuperar importantes, como al principio, porque con las ampliaciones, ahora mismo, realmente el que manda y el que tiene la mayoría es el señor Vizcaíno. ¿Cómo piensa usted darle la vuelta con datos creíbles, con los autos que están saliendo a su favor? Vale, pues mira, yo siento que todo esto es un resumen a lo que podría explicar, ¿eh? Es decir, que he tratado de ser muy minucioso porque tengo mucha más documentación, tengo más explicación, pero es lo que bien ha dicho, ¿no? Que lo que se trata es simplificar. No es cuestión de estrategia, es cuestión que en la liquidación está en manos de Vizcaíno y lo único que puedo hacer yo a través de la Audiencia de Sevilla, solicitar que como siga no liquidando, solicitar que cambien de liquidador por un conflicto de intereses, porque está claro que no está liquidando porque no le conviene dejar el Cádiz porque tiene unos salarios y al mismo tiempo es el administrador de Locos por el Balón y liquidador. Vale. Pero sí hay una ficha, es que en la querella, cuando la perita encargada del tema valore el Cádiz, que pienso que nunca se valorarán 11 millones, que una media de valoración será, aunque no sean los 90 que nosotros hemos valorado, pero será una cifra, vamos a ponernos como que no tiene que ver con los 11 millones, se justificará que en ese caso está cometiéndose un delito. Cualquier juez cualquier fiscal puede solicitar en una querella y el juez puede comprobar de que hasta aquí ha llegado, es decir, que para no seguir delinquiendo, para no seguir ocurriendo esto, es decir, llevarse unos salarios injustificables y para que la cesión de los derechos de suscripción va a comprobar perfectamente que no es las cantidades que se mueven en el fútbol por una acción, ahí puede parar y ahí en esa parada puede surgir en cualquier momento. Porque está ahora mismo en una situación donde el fiscal de la querella con el señor magistrado juez son los que están investigando y por supuesto que lo puede hacer. Y luego, espere, el recurso mercantil, que no es que recurro porque no me han dado la razón en la cesión de los derechos de suscripción, sino hay un recurso en el cual solicito a la Audiencia de Cádiz, en el cual se tenía, cuando se dijo sí o no a la nulidad de la ampliación de capital de los 3 millones en el apartado mercantil y se hace lo de los salarios, que el juez nos da la razón a lo de los salarios, hay un recurso en el cual se dice que se tendría que haber en ese mismo juicio, se tendría que haber de forma mercantil abordado lo que es la cesión de los derechos de suscripción, que no es legal si no pasa por una junta de Locos por el Balón. Ese recurso yo pienso que está al llegar y considero que nos va a dar la razón por una cuestión de que se tenía que haber abordado ahí. En ese caso lo que el juez dice es que podíamos hacer un procedimiento nuevo sobre la cesión de los derechos de suscripción, es decir, no lo niega, y lo que yo considero es que se tenía que haber abordado en ese juicio y la Audiencia de Cádiz ahora puede tomar la decisión de la cesión de los derechos de suscripción, que si la anula me daría la opción a ya partir como mayoritario. ¿Qué tal? Yo quería hacerle dos preguntas. La primera, de estas denuncias que ha hecho sobre el saqueo por servicios no reales. Entonces, ¿a día de hoy todavía la justicia le ha dado la razón en eso o no, en algo en concreto? No. Se está a la espera por la querella, ¿no? Sí, a día de hoy... Sí, la segunda... disculpe, bueno, la segunda vale. Sí. En relación cuando ha comentado que históricamente usted ha apoyado al club en momentos complicados, quería preguntarle por una cosa que he visto estos días en redes sociales y tal, que muchos aficionados le echan en cara que después de aquella eliminatoria contra el Bilbao Athletic, quieren saber qué pasó, por qué Pina desapareció del primer plano. Gracias. Mira, la primera pregunta es que en una querella, mientras en este caso el fiscal solicita que se amplíe a 6 meses, que es la última decisión que ha tomado en marzo, significa que está viendo, por supuesto, ve indicios y considera que la querella tiene que seguir su
sus pasos, independientemente que, como he comentado, hace falta que la perita considere cuál es el valor del Cádiz para tomar una decisión. Pero no cabe duda que cuando una querella lleva 1 año y 2 meses y no la archivan, es porque está siguiendo la investigación y está, en este caso, no está habiendo nada irregular y por supuesto, yo cuando estuve manifestando públicamente, lo expliqué todo muy bien y todo con documentación. Entonces, lo que se considera es que está en un proceso donde ha ampliado a 6 meses más y que vence en septiembre. Y la segunda, con el Bilbao Athletic. Sí, con el Bilbao Atlético pasa lo siguiente. No hay ningún descuido de Quique Pina, porque Quique Pina está en la misma situación y como si analizas deportivamente el club en ese momento, se asciende a primera división con los fichajes que se hacen esa temporada, que lo hago yo. Es decir, -1 que es Miguel. Si te das cuenta, cuando se asciende, a segunda A, se asciende ese año. Ese año, deportivamente, que Pina hace el equipo a través de Jorge Cordero. Lo único que pasa es que los cesan en mitad de temporada y los de invierno, menos Calvo, que se lo cedo yo del Granada, sí que hace a Miguel y Jandro. Pero el equipo lo sigo componiendo. Lo único problema que yo creo que es por donde tú irás, que son los comentarios, no sé de lo de las redes sociales, pero sí son los comentarios que hace Vizcaíno, son los siguientes. Cuando yo llego al Cádiz pongo el dinero para los refuerzos que he dicho de cuando conseguimos pasar de un puesto casi de descenso a jugar el playoff en Hospitalet, ¿vale? Cuando llega el partido del Oviedo he comentado que el 1,5 millones lo consigo a través de Doyen, en el cual me toca a mí pagarlo, ¿vale? Y cuando llega a la eliminatoria del Bilbao Athletic, recuerdo que se dice, es el momento de sacar ingresos porque esto se nos está viniendo cuesta arriba, que son las famosas huidas a Villarreal, a ceder los derechos y al Sevilla y a ceder. Simplemente me siento con Vizcaíno y le digo, mira, de la misma manera que yo he aportado, este año vamos a hacer una cosa, la aportación la vamos a hacer al 50%. Es decir, ya no es que Quique Pina tiene que poner todo el dinero, porque si estamos hablando que hay una sociedad al 50%, pues ese momento. ¿Qué pasa? Que a él no le sienta bien esa situación. De hecho, me acuerdo que me llama una semana antes que me dice que la federación necesita un aval de 150.000 euros para inscribir al Cádiz. Que yo le digo, ¿y tú como presidente una semana antes me dices esa situación? Pues oye, pues de la misma manera que yo he avalado cosas y he puesto dinero, pues ponlas tú. Lo que pasa es que realmente a los 2 días se soluciona que ese aval no había que ponerlo. Y no huyo, porque el equipo está demostrado. Si quieres decimos los nombres ahora de los que ascendieron y son los jugadores que yo he traído. Y ten en cuenta que no solamente el apoyo económico lo hice a través de los pagos estos, el apoyo económico, que si te das cuenta, yo había cedido a Álvaro García, yo había cedido a Aridane del Granada, yo había cedido a Carlos Calvo, y cuando digo cedido es que económicamente al Cádiz no le suponía, es decir, no por lo que cobraban en el Granada, es decir, también ponía a disposición el que el Cádiz pagara una mínima parte, porque lo que miraba ahí también es la progresión deportiva que pudiera tener el jugador, en la que se beneficiaba el Granada, pero le cobraba al Cádiz lo mínimo. Entonces son aportaciones que de la misma manera le dije que como él había comprometido a que el Sevilla iba a colaborar con el Cádiz y tal, pues le hice, oye, pues ahora es cuestión de colaborar los dos al 50%. ¿Qué pasa? Que él lo aprovecha a su manera. Él a su manera no, ya, claro, Quique Pina lo que te está exigiendo es que eres el presidente, he puesto el dinero anteriormente, estoy haciendo la gestión deportiva, te cedo jugadores de Granada, por favor, pon algo tú, ¿no? Porque me gustaría un día, como si a esta rueda de prensa, que está con todo documentado y que no hay mentira porque es la documentación que se ha hecho, es decir, aquí no hay opinión, es documentación. Si hay algún comunicado de prensa típico que quiere negar y tal, tendremos que hacer otra rueda de prensa donde entraremos en profundidad en cómo ha conseguido
qué ha hecho Vizcaíno, qué ingresos ha hecho Vizcaíno en el Cádiz Club de Fútbol, cómo lo ha hecho, ya entraríamos qué sponsor ha conseguido, porque también le consigue el sponsor, cómo ha cobrado el sponsor, qué ha hecho con el dinero del sponsor. Ya entraríamos en que si hay un debate de comunicados donde niegan estos hechos que he dado, donde están documentados, pues tengo un gran potencial de pruebas en las cuales lo mejor es que estemos callados, ¿eh? Que bueno, yo no, pero es mucho mejor. Pero sí que es verdad que en esos momentos lo que decía, me han dejado solo, no. De hecho no te pueden haber dejado solo porque se ascendió ese año con esos jugadores y a los 10 minutos del ascenso estábamos celebrándolo en Murcia, todos juntos, porque lo que tenía la conciencia tranquila, no es que me dio la oportunidad, tenía la conciencia tranquila. Pues todo el trabajo deportivo lo había hecho yo, menos 4 fichajes que hizo que no jugaban, y el único que sí jugaba era Miguel. Si tú de 11 jugadores titulares tienes 10 que has traído, oye, algún mérito tendrás, ¿no? Sí, hola. ¿Qué hay? En definitiva, porque esto es un tocho que nos perdemos hasta el más pintado. Explícitamente, ¿qué le debe a usted el Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva? En todo caso, ¿qué le debe Locos por el Balón? ¿O toda esta documentación que nos ha enseñado es porque están haciendo acciones ilegales dentro del Cádiz Club de Fútbol? A mí, personalmente, el Cádiz Club de Fútbol no me debe nada. Es más, miraría a otro lado en ese tema, porque yo el Cádiz lo único que demuestra siente es sentirlo y lo quiero volver a sentir. Digo sentirlo porque yo cuando era presidente de Granada se me criticaba mucho en Granada porque salía con la bandera del Cádiz. Eso nadie lo hace, ¿eh? Siendo presidente de Granada nadie hace sacar la bandera del Cádiz y llevar la gestión deportiva del Cádiz y cederle jugadores al Cádiz. Es que no lo hace nadie, es que nadie se atreve a eso en el mundo del fútbol y lo hice. Yo por el Cádiz Club de Fútbol me jugué la inhabilitación del Consejo Superior de Deportes, porque, como bien he dicho, tenía que demostrar que yo no quería comprar las acciones del Cádiz y no lo hice, en realidad, y lo declaré en su día, cuando pasó lo del Lugo, porque perdería poder ayudar al Cádiz si me inhabilitaban por esa causa. Y lo que sí es cierto es lo que has dicho al final, que lo que yo denuncio es todas las ilegalidades que se están haciendo dentro del Cádiz, independientemente a haber descendido o no. Es que aquí no tiene nada que ver el descenso, es que esta ilegalidad es cuando me dicen, es que la rueda de prensa, hacerla hoy, si en la rueda de prensa hay que hacerla hoy para evitar que en la nueva planificación se sigan quedando dinero el Cádiz, para evitar lo de que Sportes digan, inviertan ya el dinero en el Cádiz, en el estadio, en la ciudad deportiva, que nos dejemos de películas, de dibujitos que no sirven para nada, que por favor el 1 millón de euros que se quieren llevar al Consejo de Administración, que no se lo lleven porque realmente lo que va a necesitar en segunda A es una categoría dificilísima y complicada, que no quiero ni pensar en lo malo. Ese 1 millón de euros se necesita. Yo creo que con lo que se han llevado, con 7.600.000, no creo que ahora el problema sea en segunda A llevarse 1 millón de euros. Para eso estoy haciendo la rueda de prensa. Y luego también, sobre todo, para que los cadistas vean que, oye, que yo estoy en la lucha, que yo no he abandonado. Acabamos de descender, aquí estoy de nuevo, como me ha pasado 3 veces anteriores. Bueno, por lo que ha contado, en el mejor de los casos, que Pina tendría mayoría de acciones, pero la otra parte, los otros 3 socios accionistas tendrían mayoría, con lo cual... No tenían mayoría. ¿Entre los 3 no sumarían mayoría? No, porque ellos entre tener un 48,7 y entre los 3 un 49,5, en el Consejo de Administración tienen las mismas cantidades de personas. Es decir, que el Consejo, si es de 4, sería 2 y 2, y si estamos hablando que el Consejo es de 6, sería 3 y 3. En ese caso, pero claro, ahora se tienen que unir ellos 3 durante una gestión de esa manera, y ahora tiene que afrontar también la demanda de los 22,5 millones, que es la indemnización que yo merezco por todo lo que me han hecho. No sé quién va a poder pagar 22,5 millones o lo que sea en ese caso. Es decir, que hay muchas cuestiones para... Pero vamos, sin más, con esto nada más que en lo legal,
estaríamos hablando que nunca serían mayoría dentro del Consejo de Administración. Porque si bien sabes, cualquier decisión en una junta no es si tienes 49,7 o 48,5, esa no es la mayoría. Es decir, es que en el Consejo de Administración, para adoptar cualquier decisión, lo adoptan en votos. Y en votos nadie lo supera, es decir, que ahí tendría que haber una solución. Ya tengo una solución que habría dos partes enfrentadas prácticamente al 50%. Pero yo no sé... Se podría llegar a un bloqueo, en la gestión del... Bueno, nunca lo vamos a bloquear, pero sí que es verdad que hay que juntarse y hay que gestionar el club lo mejor posible, porque aquí lo que interesa es el Cádiz Club de Fútbol. Pero vamos a ver cómo reaccionarían los socios ante esto, porque es que los socios, es decir, tanto una persona, Ben Harhub, que tiene un 6%, le habrán montado una historia que seguro que ni le han contado esto. El señor Rafael Contreras ha colaborado en el delito, entre comillas, pero se puede encontrar en una situación difícil. Vamos a ver si ahí están la gente tan unida, porque realmente tengo claro que la historia que se comentó es, mira, este está muerto, este está en una situación muerta, lo vamos a machacar aquí en el Consejo de Administración, lo vamos a echar y este va a morir en el camino, va a venir y nos va a entregar las acciones por 2,5 euros. La resistencia ya la he conseguido, es decir, lo máximo ya ha pasado. Entonces ahora ya no me puede tumbar nadie en ese aspecto. Voy a ir a morir por el Cádiz Club de Fútbol, pero nunca para vender, que es la diferencia. Que es que yo, si vengo aquí, no voy a estar pensando en un proyecto tecnológico, ni en cuánto dinero se puede ganar de esa manera. Voy a gestionar el club con lo que pienso que hay que gestionar, hacer un buen grupo entre entrenadores y jugadores, hacer activo, que siempre es lo único que siempre he dicho, vamos a crear activo, que si un club que no vende es un club que se va a la ruina. Hoy en día, por desgracia, no tenemos activo. Perdone, que está... Quique, soy Javier Tabó de 101 Televisión Andalucía. No sé si es el momento adecuado, tú lo has dicho, ha aparecido ahora el momento que el barco va un poquito hacia abajo, pero todo el mundo piensa en el tema del balón. En el tema deportivo, ¿esto le viene bien al club lo que está pasando en ambas partes, tu zona y Manuel Vizcaíno? Porque estamos en una situación que el Cádiz baja a segunda. Y el aficionado, como todo, lo que quiere la pelotita que entre y que el próximo año el equipo sea en primera. ¿Esto le viene bien al club? Vamos a ver. El tema institucional, yo llevo 6 años callado. Hoy no es que esté callado, hoy es que los cadistas tienen que saber que no es la única solución Vizcaíno Contreras en el Cádiz Club de Fútbol. Y en el tema deportivo, la planificación va a ser la que hagan ellos, porque no van a liquidar locos por el balón mañana, y van a decir que yo entre en el Consejo de Administración porque tengo las acciones necesarias y que yo colabore con mi conocimiento, mi experiencia en la situación deportiva, que es como se empezó este proyecto y como iba bien de verdad. Porque no es que iba bien en lo deportivo nada más. Cuando yo me fui aquí había jugado un playoff de ascenso con el mínimo control financiero que teníamos, era un desastre lo que teníamos, y me fui yendo segundo, que te permitía ascender directamente a Primera División, pero con un activo impresionante. De hecho, ese activo le dio vida al Cádiz, como he dicho, con los traspasos que se han hecho. Álvaro, bueno, no lo vamos a repetir, lo sabemos todo. Ese hubiera sido el mejor camino, no cabe duda. Yo tengo claro de que el Cádiz llevaba un camino que al final desembocó en la Primera División, porque había una base, sobre todo creada con la renovación que le hice a Cervera de 3 años. Que no quepa duda que si no le llegó a hacer 3 años, Cervera no dura 3 años aquí, pero no por Cervera, sino había muchísimas situaciones en las que Vizcaíno se quería cargar a Cervera, y lo que pasa es que tenía 3 años, pero es que lo sabemos todos, no lo digo yo, no es una opinión, es una realidad. Pero que aquí el maestro y el que nos ha llevado a Primera División, no cabe duda que ha sido la base creada con Cervera, la filosofía creada con Cervera y la renovación de Cervera, no porque la hiciera yo, sino porque se la mereció. Eso no tengo ninguna duda. Lo que está claro es que mi rueda de prensa no va a perjudicar al Cádiz Club de Fútbol en el balón, en lo deportivo, porque la haga o no la haga, la planificación la va a llevar él mismo, porque en los contratos ya he visto que se atribuye gestión deportiva, y eso es una obsesión que tiene por querer ser un dirigente deportivo,
que al final le va a llevar a lo que siempre digo, que el poder es una cosa que parece bonita, pero es explosiva, y cuando explota, explota de verdad. Y eso es lo que está sucediendo. Vamos a ver, una duda que hay, que yo también la tengo. Vizcaíno jamás asegura y afirma, teniendo lo que tiene de acciones, que él es el dueño del Cádiz. Es más, le ha dicho a su gabinete de prensa, a su gente en un día lo reunió, después de una reunión que hubo en Timón de Rossi con Canal Sur, que le preguntaron, y creo que estaba Carbonell, le preguntaron quién era el dueño del Cádiz, ¿no? Y se puso fatal. Entonces reunió a su gabinete de prensa y prohibía a los periodistas, que prohibieran a los periodistas preguntar quién era el dueño del Cádiz. Pues hablaba de Del Nido, yo sé que él tiene un acuerdo firmado privado con Del Nido, lo sé seguro, y te pregunto a ti, ¿quién es el dueño del Cádiz? Vamos a ver, yo la interioridad con Del Nido, si la tiene o no la tiene, es algo que no es que no voy a entrar, es que si no tengo documentación no voy a hablar de eso, porque lo que tengo claro que las acciones están a nombre de Vizcaíno, ¿vale? Pero ¿quién es el dueño del Cádiz hoy? Pues ilegalmente el Cádiz estaba formado por un 26% de locos por el balón, que debería tener un 58%, que debería estar liquidado, en la cual ese 30% cada uno prácticamente le tocaría una parte a su familia y otra parte a Calambur. El 19,5, como te he dicho, lo tiene Calambur, que se uniría para tener el 48, y pico. Ben Harhoop, americano, tiene un 6% aproximadamente, y el señor Contreras tiene un 14 que le compró a Rafael Contreras, más un 21. Rafael Fernández, perdón. Y unes, y necesitan la unión entre los dos para hoy ilegalmente ser el dueño. Si mañana ellos se disolvieran y cada uno hiciera la guerra por su cuenta, pues estaríamos distribuidos. ¿Habrá algo por ahí? Sí. Por la que él nos dice, yo soy el único dueño del Cádiz. Bueno, pues ya sabes lo que sucede cuando tienes socios, que tú puedes tener contratos de que estamos unidos y no nos podemos desunir, pero aquí tienes un abogado, mañana te desunes y a lo mejor la demanda tarda 5 años, o 6, o 7, o 4. Esto es cuestión de que, pero mientras tira para adelante. Lo que Vizcaíno está sucediendo ahora mismo, cuando digo ilegalmente, es que ha disuelto Loco por el Balón, pero hasta que no haya un juez que ha diluido, hasta que no haya un juez que lo diluido, pues un juez que haga la disolución y que admita la querella del tema de Contreras, ¿no? No, la querella está admitida. Contreras y No, digo yo que haya sentencia. Por eso, cuando has dicho antes de que prácticamente lo sabíamos todos, no, nadie sabe, yo no he visto que nadie sepa que Rafael Contreras y Vizcaíno lleven 1 año y 2 meses imputados, porque la querella se admitió desde hace 1 año y 2 meses. Es decir, la querella está admitida desde hace 1 año y medio. Es decir, yo no he visto que nadie sepa que está imputado, porque yo, por supuesto, no he hablado con los medios de comunicación. Ahora tengo que dar mi explicación a los cadistas de toda la situación y tengo que decir, pues sí, están imputados desde hace 1 año y 2 meses. Pero permíteme una cosa por clarificarlo, porque antes yo creo, en este marasmo judicial, como tú bien decías, al final es difícil incluso para los profesionales, solamente para tratar de aclararlo. Es decir, ¿cuándo se puede producir la liquidación de Locos por el Balón? Con sentido común podría ser mañana, y esto es muy sencillo. Si tú y yo tenemos 100 acciones o 100 participaciones, y tú y yo somos los únicos socios de una sociedad, el 50 y el 50. Eso sería muy fácil y muy sencillo, no hay más ciencia. Y luego después lo de la querella, de los derechos de suscripción preferente, esto es cuestión de fase. Hay una querella, las querellas cuando se presentan te las pueden admitir o no te las pueden admitir, hay una admisión, es decir, porque indiciariamente se ha visto que hay que investigar, y esto puede suceder mañana mismo, es decir, se está ampliando, porque falta, como dice aquí, que un informe pericial, se está ampliando para que se pueda producir ese informe pericial que lleva un tiempo, a la hora de ver cuál es el valor de esos derechos de suscripción preferente de las participaciones, pero esto puede suceder que mañana la instrucción, entiéndase, la investigación termine mañana,
y que mañana la siguiente fase sea un auto de apertura del juicio oral, el que se adopten una serie de medidas, una serie de fianzas. Esto puede suceder mañana o en breve, es decir, puede desembocar y puede desarrollarse de forma rápida y súbita, a pesar de los tiempos que se llevan en los juzgados. No sé si con esto ha aclarado un poquitín más la... Tiene fin la pericial, ¿no? No, la ampliación de la querella son cada 6 meses y vence desde marzo, que se ha ampliado, que la ha ampliado su señoría, hasta septiembre. Pero eso no significa que va a llegar hasta septiembre. Mañana su señoría puede determinar que acaba la instrucción. Eso es la duración de la fase de instrucción, es decir, la fase de instrucción no puede eternizarse, se van ampliando las prórrogas que sean necesarias para que se puedan realizar las pruebas, pero como dice, si mañana termina, no es necesario ampliar otra vvez, nuevamente. Y por último, para terminar de aclarar, si hay una liquidación, se da el milagro de que quiere liquidar, incluso con esas acciones diluidas ya de Loco por el Balón, más las de Calambur, con esa participación que se ha visto rebajada por las ampliaciones, más lo de Calambur, por ley o por los estatutos, ¿podría entrar en el Consejo de Administración? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ¿qué pasó con que te echaron del Carranza? A mí me han a mí la credencial, la han acusado a mí por hacerte fotos de alteración de orden público y la han suspendido 3 años en el Cádiz. A mí me han quitado la credencial, tengo prohibido entrar en el Carranza, todo por mi hija, yo no hice nada. Para hacerte fotos cuando te echaron. Para hacer la foto, pues bueno, yo me presenté, a mí me dieron una entrada. Pero hubo una denuncia en comisaría, ¿no? Sí, yo denuncié en comisaría el día 8 de junio, es el juicio sobre mi denuncia contra, en este caso contra, yo lo he puesto contra Vizcaíno, que fue el que me dijo, el de seguridad, que las órdenes eran de él. Además es que estabais vosotros de testigos, es que fue claro, es decir, en ese momento pues se pondría lo más nervioso del mundo viéndome en el Carranza, Pero vamos, eso ya es una cuestión inhumana, porque estaba con mi hijo. Yo creo que el hecho de estar con mi hijo tendría que haber existido la humanidad. A mí, realmente, el no haber visto el partido no es mi mayor afección, sino es la tristeza de que hayan personas tan obsesionadas e inhumanas como para echar a 2 niños de un estadio de fútbol, porque según él estaban colocados en una entrada que ahí engaña, porque la entrada no era nominativa. La entrada es simplemente una invitación que me dio una agencia de futbolistas donde no pone nominativa. Si hubiera puesto nominativa, yo no entro al estadio con el nombre de otro. Es la típica invitación que yo he estado en todos los clubes que he dirigido, en la invitación no solicitan nominativa. Entonces quiere decir que lo que está claro es que pues sufrió un nerviosismo profundo de verme en el Carranza, ya está. Pero que esas cosas son muy tristes, no son cosas... Yo creo que el humano debe valorar lo que es temas judiciales, temas accionariales y temas de mala relación entre uno y otro, que en la vida eso puede suceder, es muy independiente al humano. Yo no le deseo, yo nunca prohibiría la entrada al Carranza si dirijo el Cádiz, ni a Vizcaíno, ni a su familia, ni a sus hijos, pero es que ni a nadie. No tengo enemigos, pero es que en ese caso yo creo que el Carranza... prohibir la entrada a un estadio sin ningún motivo violento en la vida se me ocurriría. El agape.